Juan Ignacio. Presente, profe. Bartolomé Sergio. Sergio presente. Bartolomé Tomás. Belacín Pablo. Presente, profe. Soy yo. Bruna Lucas. Candia Jazmín. Capozolo Gonzalo. Presente, profe. Capellietti Juliana. Presente, profe. Muy bien. Catania Saya. Centurión Esteban. Cheín Lautaro. Acá, Centurión presente. Sí, bien. Cheín Lautaro. Bien. Chura Aguilar Emanuel. Presente, profe. Cisneros Yamila. Codelia Carlos María Belén. Torrenti Joana. Presente, profe. Bien. Cortés Leandro. Tichiara Facundo. Presente. Presente. Bien. Cortés Leandro, no. Tichiara Facundo. Duarte Juan Gabriel. Fernández Gabriela. Presente. Bien. Fernández Rocío. Fioretti Diego. Flores María Julia. Presente, profe. Gaitán Quimei Agustín. Presente, profe. Galarza Diana. Gallardo Mauricio. Presente, profe. Gioia Ariana. González Tomás. Presente. Yo ya presente, profe. Grisú Ezequiel. Bien. Ibáñez Rocío. Ibarra Nicolás. Presente, Presente. profe. Ibáñez. Iseas Mesa Mirko. Presente, profe. Lázaro Baster Bautista. Leguiza Sebastián. Presente. Leiva Martín. Lezana Juárez Víctor. López de Neira Lucas. Magallanes Loana. Martín Camila. Presente, Magallanes. Sí, Camila Martín. Matosi Jimena. Niño Santiago. Presente, profe. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Modón Mariano. Presente, profe. Núñez Rebelén María Eugenia. Presente. Ojeda Silvina. Presente, profe. No sé qué hacen en sus casas todos ustedes. Oliva Agustina. Presente, profe. Oseira Moira.
Otrera Florencia, Parodi Nicolás, Presente, profe. Pelagati Nicolás, Quintana Mauro, Ramírez Ludmila, Rivas Emanuel, Richie Bianca. Presente, profe. Romero Spalk Lautaro, Rosa Silvina. Presente, profe. No fui porque me siento mal. Ok. Silvina. Santillana Ailén. Bien. Maglia Julián. Silvero Marián. Soloaga Abigail. Teve Franco. Trota Elías. Presente, profe. Valdés Gonzalo. Presente, profe. Marrone Melissa. Presente, profe. Vera Martina. Bien. Zavala Vanessa. Presente. Zambrano Varona Mariana. Presente. Sopi Gonzalo. Presente. Cunice Daniela. García Presente. López. Presente, Cunille, profe. Presente García. ¿Alguien sin nombrar acá? ¿Alguien sin nombrar allá? A mí, profe. Profe, cambia, no sé si me nombró. Sí, Entré, yo creo te que tengo dijeron. presente. Ah, dale, gracias. De nada. Fernández Rocío. Sí, ya tenés presente. Gracias. Profe, ¿Alguien ¿tiene más? Lautaro? Lautaro, Chaim, Sí. presente. ¿Listo? Bueno. Mira los chats. Me pareció que apellido. Rodania. Sí, te nombre estabas hablando. Rodalvia. Sí. ¿La clase pasada viniste? No. Ah, si no estabas hablando también de eso. Listo, ya estamos. Bueno. La clase pasada fue virtual. Ya, bueno, ¿la tuviste? ¿No? Ah. Está bien. Sí, claro, la tuya, la anterior fue con Analia acá. Bueno, listo. Igual con las faltas creo que están bien. Tengo un problema con los que no cumplen con el tema de la virtualidad y presencialidad, pues tengo que marcarlos y anotarlos, pero bueno, veremos lo que pasa con eso. Bien. Artículo 917 del Código Aduanero, vemos autodenuncia. El tema de la autodenuncia tiene que ver con la posibilidad que tiene el sujeto de, justamente, la palabra lo dice, manifestarle al servicio aduanero la comisión de una infracción y de esa manera logra varios beneficios. El primer beneficio es una reducción en el 75% del mínimo de la multa que le correspondería a la infracción que cometió. En segundo lugar, que no se va a aperturar sumario. Y en tercer lugar, y como consecuencia de la no apertura del sumario, que no le va a quedar registrado ese antecedente infraccional.
repetir el primer beneficio, por favor? El primer beneficio es una reducción de la multa en un 75%, pero del mínimo de la multa que le correspondería a la infracción que cometió. Para eso, obviamente, se tienen que dar ciertas condiciones para poder aplicar este artículo 917 de autodenuncia. Obviamente que con la autodenuncia en condiciones aceptables, lo que va a pasar es que la aduana va a autorizar la rectificación. O sea, cuando uno comete una infracción, en este caso, significa que algo que declaró no está bien dentro de la operación aduanera, no es correcto y ocasiona una infracción aduanera. Entonces, si el servicio aduanero no lo advirtió, esa es una condición, o sea, el servicio aduanero no tiene que haberlo advertido con anterioridad a que el sujeto hace la autodenuncia, porque si lo detectó primero el servicio aduanero, ya está, no hay autodenuncia. Entonces, la primera condición es que justamente no tiene que haber sido advertido por el servicio aduanero. En segundo lugar, que para que esto prospere, no tiene que haber selectividad de canal. O sea, la operación aduanera todavía no tuvo lo que se llama la selectividad para la operación. Vieron que cuando uno tira o oficializa una operación aduanera, se denomina como que te tira canal, como que, bueno, la operación resulta con cierta verificación o no. Canal, obviamente, los principales, que son verde, naranja o rojo. Entonces, para que este sujeto pueda autodenunciarse, no tiene que haber pasado eso. No tiene que haber, ¿por qué? Porque si no, el sujeto especula, si se permite eso, especula a que le toque un canal verde. ¿Ok? Entonces, no se lo permiten. Luego también este artículo 917, porque acá estamos hablando de una operación donde se registra, se detecta la comisión de una infracción y se autodenuncia. Pero también esto se puede hacer, o sea, el mismo sujeto, importador o exportador, puede autodenunciarse con posterioridad al libramiento a plaza de la mercadería. ¿Sí? O sea, antes del libramiento de la mercadería a plaza, en estas condiciones, que el servicio aduanero no lo haya advertido y que no haya una selectividad de canal. En el caso de que la mercadería ya fue liberada a plaza y el importador o el exportador detecta la comisión de una infracción aduanera, también se puede autodenunciar. Hay un plazo para eso. ¿Okay? El plazo lo impone la reglamentación del Código Aduanero. La reglamentación del Código Aduanero es el decreto 1001/82. Recuerden siempre que nosotros tenemos una norma, que es el Código Aduanero, la ley 22415, y por otro lado tenemos un decreto reglamentario. Entonces, en el decreto reglamentario se establece cuál sería el plazo, hasta qué plazo se puede, digamos, autodenunciar con posterioridad al libramiento a plaza de la mercadería. Por otro lado, obviamente para que surta el efecto, con posterioridad al libramiento a plaza de la mercadería, además de que obviamente la aduana no lo tiene que haber advertido, ya le voy a explicar por qué puede hacerlo, y también voy a explicar por qué al importador o exportador le interesaría autodenunciarse en una mercadería que ya pasó, por el canal de selectividad que sea. Lo que no va a prosperar esta autodenuncia si ese sujeto, ese importador o exportador, están con una suerte de inspección dentro de la empresa, ya sea de tipo aduanera o fiscal. Si hay alguno de la FIP, digamos,
vieron que hay para las empresas operativos como fiscalizaciones que se hacen. Si hay una fiscalización en una empresa, entonces yo ya sé que está la aduana o la DGI, la FIP. Está dentro de mi empresa revisando documentación, revisando papeles. Bueno, ahí no prospera la autodenuncia. Porque es lo mismo, se estaría suponiendo que lo va a detectar, entonces primero me autodenuncio. No, tiene que ser sin ningún tipo de proceso de inspección dentro de la empresa. El beneficio de los del segundo disco era que no se va a consumar sumario. El tema, el segundo beneficio es que no se va a aperturar sumario. Yo te explico claro. Para que a uno le quede un antecedente, que nosotros lo vimos, el tema de reincidencia, tenía que haber ¿qué? Tenía que haber una condena firme. Para que haya una condena firme tiene que haber un juicio previo, proceso. El proceso infraccional se llama sumario, que se inicia, más allá de una denuncia, etcétera, etcétera, digamos que se inicia con la apertura del sumario. Entonces lo que está diciendo acá es que justamente te vas a evitar la apertura del sumario, y si te evitas la apertura del sumario no va a haber un proceso concluido, no hay proceso. Si no hay proceso, no hay condena, y entonces no va a los antecedentes. ¿Okay? Por eso el tercero es consecuencia del segundo. Vamos a leer, bueno, el decreto, el plazo que establece es de 30 días. Dentro de los 30 días siguientes al libramiento a plaza de la mercadería, el sujeto se va a poder autodenunciar. Ahora les voy a leer el artículo 917 completo. Son 30, o sea, el plazo para que el importador se autodenuncie de una operación ya librada a plaza son 30 días contados a partir del libramiento a plaza de la mercadería. Dentro de ese periodo y en las condiciones que ya dije, que no tenga una inspección dentro de la empresa, que la aduana no lo haya advertido antes, puede hacer la autodenuncia con los beneficios que dijimos. En principio esto prospera para cualquier tipo de infracción, pero hay una excepción. La excepción es cuando la infracción que se comete tiene que ver con condiciones o plazos de la operación aduanera, de la destinación aduanera. Entonces, si se incumple con esas condiciones o se incumple con esos plazos, que también se configura una infracción aduanera, ahí no puedo utilizar la autodenuncia. En definitiva, para que ustedes entiendan con un ejemplo, sería el caso de una destinación suspensiva temporal. Yo, ¿qué tengo? Tengo un plazo para importar una mercadería que permanezca, como quiera, en el mismo estado, perfeccionamiento, como sea, porque hay distintos tipos dentro de la temporal, para que luego se reexporte. Si yo no cumplo dentro del plazo establecido la reexportación, ¿sí? Como es una condición de la destinación, no voy a poder decir, ¿sabes qué? No la reexporté, me autodenuncia. No, porque era una condición para que vos importes la mercadería en esas condiciones. Entonces el incumplimiento de ese plazo no corre. Si fuera, por ejemplo, de una condición y no de un plazo, en el mismo supuesto podría ser que yo haya importado una mercadería temporal con la obligación de realizarle tal o cual perfeccionamiento o funcionarla con otra mercadería para constituir una tercera y reexportarla, y yo no cumplo con eso, ahí estoy incumpliendo una condición. Entonces tampoco puedo autodenunciarme. Un laboratorio es una importación de productos químicos complejos y clasificados humanos. Eso puede realizarlo totalmente. En este caso tiene que ver con una
Claro, tal cual. ¿Ves? Eso sería un caso en el que si se detecta que obviamente, recuerden que el tema infraccional es siempre, viste, con culpa, un mínimo de culpa. No hay dolo. Entonces, como no hay intención de hacerlo, sino que puede haber error, ignorancia, lo que sea, entonces sí podría utilizar ese mecanismo. Sí. Obviamente que todo igual depende de lo que el servicio aduanero diga, ¿no? Pero sí se puede utilizar. No lo digo mal, lo digo en cuanto a que sí, el tema de advertirlo antes es bastante subjetivo que la aduana lo advierta, pero sí se puede hacer. De hecho, entra dentro de lo que es una declaración inexacta. ¿Por qué? Porque declaraste algo que después resultó ser otra cosa. Si vos lo advertís en el medio de lo que ya hablamos, y bueno, es una declaración inexacta en cuanto a posición arancelaria. Si la aduana te lo acepta, ¿qué es lo que va a hacer? Te va a hacer rectificar la posición arancelaria. Y que no tiene nada que ver con que tenga mayor o menor tributación. O sea, uno puede hacer la autodenuncia, aunque con la posición arancelaria esta que me equivoqué, tribute más. La idea es eso. Y lo otro que quería comentarles es por qué yo les dije que por qué puede ser beneficioso que un importador o exportador se autodenuncie con posterioridad al libramiento a plaza de la mercadería. O sea, ¿cuál es la finalidad? ¿Para qué sirve que un importador o exportador, si ya está, ya me tocó canal rojo, salió conforme, ya tocó naranja, control documental, o ya tocó verde? La realidad es que como la aduana tiene que ver con muchas cosas que son por ahí situaciones particulares específicas de la empresa, y ahora voy a explicar, por ejemplo, algo, o que realmente diga, la regla general, ¿cuál es? Que la aduana tiene luego de liberar a plaza una mercadería o cancelada una operación aduanera, tiene 5 años para revisar esos documentos. Y eso tiene un departamento que se llama Departamento de Documentos Cancelados. Entonces, la tarea de ese departamento es esa. Es decir, che, vamos a agarrar todas las importaciones o todas las exportaciones de tal producto o de tal importador o de tal despachante, lo que sea. Los filtros se imponen de acuerdo a la necesidad que tenga la aduana o las sospechas que tenga la aduana, ya sea propias o por denuncia o lo que fuera. Entonces, si yo me arriesgo a eso, esa sería la regla genérica. En el caso que la aduana dentro de los 5 años detecte mi infracción aduanera, chau, yo no puedo hacer autodenuncia. Piensen que el 75% menos del mínimo de la multa que corresponde para la infracción es un montón. Además de no quedarme el antecedente y todo eso, es un montón. En cambio, si lo detecta la aduana, puedo por ahí ir esa misma infracción de 1 a 5 veces la multa. Así que bueno, ese sería, digamos, el objetivo principal de autodenuncia en ese caso. Y el otro objetivo, que por eso les decía que pueden ser objetivos específicos o particulares de una empresa, tienen que ver con a qué se dedique la empresa. Porque vamos a suponer que es un tema de posición arancelaria. Y ese laboratorio, obviamente, que hace este tipo de operaciones del mismo producto, materia prima, producto terminado, siempre. Si cae en esa situación y no rectifica de acá para adelante, por ejemplo, luego va a tener infracción aduanera sobre todas las operaciones, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, en ese caso también le conviene por un tema de negocio no tener ningún problema, porque el día que te toca un operativo y dicen, che, vamos a ver, no sé, este antiinflamatorio, cómo está clasificado, y resulta que está mal, caerán todas las operaciones 5 años para atrás, que es la prescripción, con lo cual estamos hablando de algo bastante importante. Ese sería el tema específico. Bueno, leo el artículo 917 por si me olvidé o hay alguna palabra que quieran que le explique. El importe mínimo de la multa que correspondiere en una infracción aduanera
se reducirá en un 75% y sin necesidad de proceder a la apertura del sumario, aplicará dicha sanción y se dispondrá la pertinente rectificación cuando el responsable comunicare por escrito la existencia de la misma ante el servicio aduanero con anterioridad a que A, este por cualquier medio lo hubiera advertido, el servicio aduanero estamos hablando, o B, en el trámite del despacho se hubiera dado a conocer que la declaración debiera someterse al control documental o a la verificación física de la mercadería, sería naranja o rojo. 2. La reducción de la pena procederá aún cuando la comunicación se hiciera con posterioridad al libramiento de la mercadería, siempre que no hubiera en curso un proceso de inspección aduanera o impositiva y el servicio aduanero pudiera constatar la inexactitud en los plazos y con las formalidades que establezca la reglamentación, decreto 1001/82. 3. La reducción de pena no procederá en los supuestos en los cuales la infracción consistiera en el mero incumplimiento de los plazos acordados para la realización de determinada destinación u operación. Es el ejemplo que les di de la destinación suspensiva. Hay una sola cosa que no la establecí, que es el tema de el servicio aduanero pudiera constatar. Claro, porque si la mercadería yo ya la libré a plaza, o sea, y la vendí, la aduana, para que yo haga la autodenuncia y que me acepte la rectificación, obviamente tiene que decir, che, sí, tiene razón. Entonces, lo que yo voy a tener que hacer es aportar todo lo necesario para que la aduana pueda constatar tal inexactitud y entonces obtener la rectificación. La reglamentación me dice qué es lo que tiene que adjuntar. Catálogos, folletos, muestras de la mercadería, si es una mercadería, una maquinaria, bueno, todo lo que hace a esa maquinaria en cuanto a folletería, estipulaciones técnicas de la misma, todo como para que la aduana pueda realmente hacer su trabajo. El artículo del decreto 1001/82 que reglamenta este artículo 917 es el artículo 96 bis. Chicos, los de sus casas, muteen el micrófono, por favor. Mil 1/82. Ahí está, Daniela, bien. Se los leo. 96 bis. Dice, a los fines de lo previsto en el artículo 917, apartado 2, el apartado 2 es el tema de la mercadería librada a plaza. El plazo para la comunicación de una infracción aduanera será de 30 días. Esto ya se los dije. Contados a partir de la fecha del libramiento de la mercadería. Y 2, el responsable deberá aportar elementos de juicio suficientes que permitan al servicio aduanero constatar fehacientemente la inexactitud comunicada, sea por disponer aún de la mercadería, de muestras que acrediten su correspondencia respecto de la declaración aduanera involucrada o de documentación vinculante, literatura técnica original, manuales, planos, fotografías o elementos de juicio similares. ¿Okay? Bien, con esto sí terminamos con la parte anterior a lo que son infracciones aduaneras. En este caso, hay situaciones que después vamos a ver, por ejemplo, para no caer en una infracción aduanera. Si yo tengo, por ejemplo, dudas sobre una operación aduanera respecto a su posición arancelaria, a cómo se debe valorar esa mercadería, o cualquier situación que de comprobarse podrían acarrear una infracción aduanera, existe la posibilidad de realizar, y uno conoce que hay un antecedente que está, digamos, siendo analizado por la aduana. El código habla de una controversia sumarial o no sumarial.
Si yo digo controversia, sabemos que hay un litigio. Si digo sumarial, viene como consecuencia de un sumario infraccional. Y cuando digo no sumarial, obviamente no tiene que ver con un antecedente infraccional de un expediente y puede tener que ver con una investigación que esté haciendo la aduana determinada en un sector propio a tal efecto. Ejemplo, hay dudas de qué posición arancelaria le corresponde a este proyector, y entonces el Comité Técnico de Clasificación Arancelaria de la aduana está haciendo justamente un relevamiento con todos los antecedentes que tiene para ver dónde se clasifican. Eso obviamente termina con un dictamen clasificatorio y se termina, digamos, la cuestión. Eso sería no sumarial, porque no viene como consecuencia de un expediente. Ahora, este proyector, que yo no sé cómo clasificarlo bien, tengo dudas, y si yo clasifico mal, puedo caer en una infracción aduanera, pero yo sé que hay hay un proceso sumarial donde justamente ya hay conflicto con la posición arancelaria que en definitiva yo declararía. Entonces, lo que se hace es permitir que yo declare la posición que creo, aduaneramente hablando, en mi despacho de importación, pero utilizo una figura que se llama supeditación. Esto es, supedito a resultas de ese antecedente sumarial o no sumarial, lo supedito a ver qué pasa. ¿Esto lo vieron con la realidad? ¿Conmigo? No. Pero ella no habló principio de año. Puede ser que lo haya dicho. Ok, bueno, esas son distintas posibilidades que da el código, como para, si caigo en una infracción aduanera, como lo hice supeditándome, sin importar qué pase, no voy a quedar incurso en una infracción. Me van a permitir la rectificación y punto, y volvemos a lo mismo. No se apertura el sumario, no me queda el antecedente. ¿Okay? Bien. Vamos entonces, penas menores, todo lo vimos, porque esto lo tomó sí o sí. Bien. Vamos entonces a hablar de contrabando menor. Bueno, el contrabando menor es una infracción aduanera en cuanto a el motivo por el cual se sustancia. O sea, yo trato al contrabando menor como una infracción. ¿A qué efectos? A efectos del proceso que le doy y a efectos de la sanción que le voy a dar a esa infracción de contrabando menor. Acá es súper importante que les quede claro que si yo hablo, voy a poner a los chicos. Ahí ven, chicos. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces, bien, aunque hoy por hoy todavía ustedes no saben, revolvería los fibrones. Juro, se lo juro. Bien. ¿Vieron alguna vez la película Vida Escuria? ¿Vieron? Bueno, con Michael Douglas, no saben. Bueno, contrabando menor. Por más que hoy por hoy muchos no sepan ustedes de delitos, si yo, por el solo hecho de ver esta palabra, ustedes no creo que ninguno tenga dudas de que es un delito. El contrabando es un delito. Esta palabra, menor, lo que hace es modificarme el tratamiento que le voy a dar a este delito. Entonces, cuando es contrabando menor, le doy el tratamiento aduanero de una infracción. Esto obviamente ¿de dónde redunda? Redunda en la pena. Si yo tengo un contrabando, tengo pena privativa de la libertad,
Si yo tengo un contrabando menor, tengo pena de multa y comiso. Como penas principales. Fíjense la diferencia. Ahora, por concepto o definición, el contrabando es un delito y el contrabando menor no deja de serlo. Porque para que yo lo pueda contemplar como delito, tengo que tener dolo. Si tengo dolo, que sea menor, no me interesa. Profesora, Tratamiento de una infracción aduanera y lo peno como tal. O sea, no hay. Esta palabra menor. profe, No se entiende bien lo que escribió. No se ve. Pena de multa y ¿qué más dice, profe? Comiso. profe, hay una compañera que quiere entrar, que se le cortó. Ahí estoy ingresando la 881601. Sí, gracias. De nada. A ver. Ahí se ve un poquito mejor. Sí, me parece que es el fibrón, la parte de Y es abajo. que no anda ninguno. O sea, estoy como para revolearlos por la ventana, porque no me anda ninguno. Yo no traje de mi casa. Pero bueno, yo les cuento. Contrabando. Contrabando es un delito. El contrabando menor, por definición, sigue siendo un delito. ¿Por qué? Porque seguramente tengo el dolo, que requiere la comisión de un delito. Pero cuando es un contrabando menor, le doy el tratamiento de una infracción aduanera y como consecuencia de eso lo voy a penar como una infracción aduanera. Y por eso les puse la gran diferencia a nivel de penas. Si le doy un tratamiento de delito, tengo una pena principal de pena privativa de la libertad, y si es un contrabando menor al cual le doy el tratamiento de una infracción aduanera, la pena es multa y comiso. Así que esa es la gran diferencia. Y seguí diciendo entonces que la palabra menor tiene que ver con monto. Entonces, el monto me va a dar la categoría de menor o no. El monto es, para que sea contrabando menor, tiene que ser un monto menor a 500.000 pesos. Para el gran globo de mercaderías. 500.000 pesos. Entonces, contrabando, que es un delito, pero que su monto no llegue a 500.000 pesos, se lo toma como contrabando menor y se le da tratamiento de infracción aduanera y por ende se lo condena de esa manera. Mayor a 500.000 pesos va a ser contrabando solo como delito. Así que en el examen les pido por favor que cuando yo pregunte si el contrabando menor es un delito, me pongan que sí. ¿Ok? Porque es un delito. Ahora, si yo les pongo que se le da tratamiento a efectos de la pena como una infracción aduanera, sí, eso es correcto. ¿Ok? Pero su esencia, su configuración, los elementos del tipo penal son del delito. ¿Por qué? Porque requiere dolo. Y el contrabando requiere dolo. Profesora, pero Sí. solo se le va a dar como una infracción aduanera siempre y cuando el monto sea menor a 500.000. Si es mayor... En principio, sí, en principio estamos hablando de eso. Ahora vamos a ver que hay unas excepciones a esto. Hay casos en el que por más que no supere el monto de los 500.000, igual lo voy a tratar como delito. Pero tiene que ver con dos características que están acá en el articulado del código. Pero Si es menor, delito ahí que decir que van a hacer la privativa de libertad. no, menor no. Si es menor a 500.000, Claro, es pena de multa. sí, está bien, pero si es mayor, Ah, sí, si es mayor, sí. y como menor va a ir pena privativa de libertad. No estoy hablando de un menor yo. Hablando de menor a Estoy hablando del monto, perdón. Por ahí me expresé. Estoy hablando del monto. Menos de 500.000, el monto lo voy a tratar como
contrabando menor, infracción, mayor a 500.000, el total de la operación, o sea, el ítem en principio, o sea, la mercadería objeto de delito o infracción. No importa, no sabemos. Listo. Esto. Ok. Esto que importé es contrabando. Pero es menor a 500.000 pesos. Contrabando menor. Ahora sí. Bien. Si pasa a los 500.000 pesos, ya es una pena, sería delito. Pena Mayor de privativa de 500.000 libertad. pesos es delito. Eso Claro, es en perfecto. principio sí. A grandes rasgos lo primero que les explico. Lo segundo que les explico es que hay, como les dije, excepciones. El código, si nosotros vamos, esto está en el artículo 947. Antes de decir esto, vieron que les dije que esto es para todo el grupo de mercaderías en principio, pero ya empezamos con alguna salvedad en cuanto a una mercadería que es el tabaco y sus derivados. Lo que hace el código aduanero es cambiarle el tope al tabaco y sus derivados por entender que el tabaco, por varias cuestiones, primero porque es una mercadería que tiene que ver con el perjuicio a la salud pública, segundo porque es una mercadería cuyo contrabando no solo afecta lo que es el ingreso de tributación o no, la burla contra la aduanera, sino que también implica la pérdida de otro tipo de impuestos, porque el cigarrillo, por ejemplo, paga impuestos internos. Entonces es como que es más grave para que sea de mayor a menor de 500.000. La bebida alcohólica, la verdad que no lo tengo acá para contrabando menor. La realidad es esa. No, la única mercadería que yo tengo con un tope distinto es todas las mercaderías 500, todas. Menos tabaco y sus derivados, que se baja eso a 160.000 pesos. Entonces, menor a 160.000 pesos importación de tabaco o sus derivados va a ser tomada como infracción, mayor a 160.000 va a ser tomada como delito, a efectos de su sanción, ¿ok? En cualquiera de los dos casos es un delito. Eso lo dice el 947. Que les dije entonces que tenía el tema de la sanción es una multa. Empiecen ustedes, ya que esta es la única infracción que entra para el primer parcial, empiecen a partir de ahora a tratar de hacer como un pequeño cuadro de cómo se configura la infracción, cuál es la sanción que tiene, si tiene solo sanción de multa o si tiene sanción solo de comiso o si tiene sanción de multicomiso, ver si hay algún tipo de excepción o cuestión específica de esa infracción como para ir armando, no solo para el segundo parcial, sino también después para los finales que creo que quedan. La única que entra de estas infracciones es esta. Es esta. Todo lo que vimos más esta, nada más. Hasta acá en Sí. Bien, les decía entonces que el tema de la sanción es una multa y obviamente el comiso de la mercadería, porque al ser contrabando, esa mercadería no puede ingresar. Vamos a leer un poquito el artículo 947. En los supuestos previstos en los artículos 863, 864, 865, inciso G, 871 y 873, cuando el valor en plaza, esto es importante, cuando el valor en plaza de la mercadería objeto de contrabando, ¿ven? Objeto de contrabando, o su tentativa fuere menor de pesos 100.000, el código dice 100.000, pero no son 100.000, son 500.000, el hecho se considerará infracción aduanera de contrabando menor y se aplicará exclusivamente una multa de 2 a 10 veces el valor en plaza de la mercadería y el comiso de esta, multicomiso. Cuando se trate de tabaco o sus derivados, el hecho se considerará infracción aduanera de contrabando menor cuando el valor en plaza de la mercadería, objeto de contrabando o su tentativa, fuere menor de pesos 160.000,
Por último, cuando se trate de mercaderías enunciadas en el párrafo anterior, tabaco y sus derivados, el servicio aduanero procederá a su decomiso y destrucción. Bueno, paso a aclarar varias cosas. Primero, cuando el código habla de los supuestos previstos en los artículos 863, 864, 865, inciso G, 871 y 873, lo que me está hablando son de tipos penales de contrabando. El 863, nosotros lo vamos a ver, pero bueno, el 863 es contrabando simple, el 864 es contrabando casos especiales, el 865, inciso G, es un caso de contrabando agravado, y el inciso G específicamente me dice cuando el ingreso de la mercadería es de importación prohibida. El 871 y el 873 son supuestos de tentativa de contrabando. Es la tentativa común y un caso específico de tentativa de contrabando. Recuerden que en las primeras clases la tentativa o el delito consumado a efectos de la pena es exactamente lo mismo, ¿ok? Se pena de la misma manera, y yo expliqué en ese momento por qué. Tenemos para todas las causas genéricas, o sea, todas las mercaderías que tienen el tope de 500.000, tenemos multa, dijimos, de 2 a 10 veces. El valor en plaza de la mercadería. Recuerden, valor en plaza es la base para yo imponer y graduar mi pena. El valor en plaza es el más alto, ¿ok? Porque incluye desde lo que es el CIF más todo lo que es tributación, donde llega un valor en aduana, y le agrego todo el resto hasta el valor en plaza, ¿sí? El valor de venta. Ese es el que se va a aplicar. Obviamente que ese valor lo va a determinar la aduana, cuál es el valor en plaza de esa mercadería a efectos de después de graduar la pena. Y por otro lado, en el caso de los cigarrillos, del tabaco, perdón, y sus derivados, ahí me cambia la ecuación con respecto al comiso. O sea, sí va a haber multa, sí va a haber comiso, pero como se trata de este tipo de mercaderías, que digamos, en la República Argentina se le quiere dar un tratamiento distinto, entonces se destruye, se decomisa, pero se destruye esa mercadería. ¿Por qué en el resto de las mercaderías no me dice que se destruye y solo me dice que se le realiza el comiso o decomiso? ¿Qué va a pasar con esa mercadería después? Exactamente, esa mercadería luego va a ser regularizada a través de un despacho de oficio y entonces va a ser subastada. Ese es por un lado, esa es la opción, digamos, más genérica. Y el otro caso también que se utiliza bastante, pero tiene que ver con un decreto, digamos, del Poder Ejecutivo, son las donaciones. También de esa mercadería se le puede aplicar un procedimiento similar, despacho de oficio obviamente, pero en lugar de ir a subasta pública, se dona. Entonces hay todo un procedimiento para, bueno, inscribirse como ONG o fundaciones, etcétera, etcétera, para aplicar a que seas el elegido de la donación. ¿Ok? Son las dos opciones. En cambio, en el tema del tabaco, no hay esa posibilidad. La mercadería se destruye. ¿Bien? De 2 a 10 veces el valor en plaza de la mercadería. Y el tema del tabaco también es de 2 a 10 veces y aparte. Exacto. En los dos Decomiso y destrucción. Claro, en los dos casos, el multa y comiso, en los dos. Y en el tabaco, o sea, en el comiso de cualquier otra mercadería se puede rescatar la mercadería subastándola o donándola, y en el caso del tabaco no, se destruye. Bien, así como está la regla general de, bárbaro, buenísimo, menos de 500 o más de 500, lo tomo como infracción o lo tomo como delito, les dije, y en el tabaco con el otro monto, les dije que había excepciones. O sea, tengo una mercadería que ingresó, cuyo monto de esa mercadería no supera los 500.000 pesos, y a pesar de eso,
lo voy a tratar como delito igual. El 948 del Código Aduanero, el 949, perdón, me dice en qué casos. En el primer caso es cuando la mercadería, objeto de este contrabando menor en principio, forma parte de un conjunto mayor y que en su totalidad supera los 500.000 pesos o supera los 160. ¿Se entiende? Ok, es re fácil. Yo realizo una importación con 5 ítems. El ítem que cae en contrabando menor es 1. Ese ítem no supera los 500.000, pero el despacho, el conjunto, lo supera. En ese caso, no le voy a dar tratamiento de infracción de contrabando menor. ¿Está bien? Porque forma parte de un conjunto mayor de mercadería. Ese es el primer caso. Ese es el artículo 949. Sí. O sea, además de ser un delito, que ya lo vimos, va a ser tratado como un delito, pese a que por el monto lo tendría que haber tratado como una infracción. El 949 son casos de excepción a esta regla en la cual yo voy a tratar una mercadería como contrabando menor. Entonces, importo estos fibrones cuyo monto de contrabando no superan los 500.000. Pero yo traje también barbijos y traje lapiceras. Que no pasa nada, o sea, el barbijo está todo bien, la lapicera está bien. Pero al sumar el conjunto, porque es un solo despacho de importación, superan los 500.000. Entonces no le aplico esto. Lo trato como delito de contrabando, solo. Profesora, ¿y toda la mercadería también se decomisa, aunque no entre...? No, en realidad es el tratamiento que yo le doy. Obviamente el comiso de la mercadería va por la mercadería objeto de delito, el resto no, para nada. Claro, pero lo tratamos como delito porque supera en conjunto el monto total. Porque hay una cuestión muy sutil que podría ser que a través de un despacho de importación de varios ítems, donde uno tiene, digamos, como mucha más mercadería para verificar, la verificación no se hace por toda la mercadería, se puede hacer, pero digamos, la verificación es selectiva. O sea, vamos a suponer que tocó un canal rojo. Bien, verificación física de la mercadería. No significa que van a revisar uno por uno todo el contenedor. Hay, digamos, reglas de lo que es verificación con un canal rojo, por ejemplo. Lo pueden hacer. Quieren bajar todo el contenedor y contar uno por uno y ver uno por uno, lo pueden hacer. Pero la realidad es que es de imposible ejecución por una cuestión de tiempos. Entonces, lo que se hace, hay como pautas o protocolos. Si yo tengo un contenedor de 40 pies, ¿ok? Lleno de rollos de tela, distintas categorías de telas, obviamente lo que voy a hacer es como pasillos, se arman como pasillos, se bajan, por ejemplo, así, alguna línea, como para hacer un pasillo y que un verificador pueda ingresar al contenedor y ver hasta el fondo. Es una manera, por ejemplo. O elegir un rollo de cada categoría, como para ver si la calidad, el gramaje, la composición de ese rollo de tela coincide por ahí con la posición arancelaria. Pero no, hay como protocolos. Entonces, ¿a qué venía esto? Ya me olvidé. Alguien me preguntó algo, Marcelo. Ok, entonces, en lo que se detecta el contrabando del ítem es lo que tiene la pena de decomiso o decomiso de la mercadería. El resto de la mercadería, si no está afectada, no les digo que en el mismo momento, porque en el mismo momento
van a cerrar el contenedor, le van a poner una faja a todo, pero luego, digamos que se determina que el resto de las mercaderías no están involucradas con ningún delito u otro tipo de infracción, se las va a liberar. Y a esto iba yo, que cuando lo que se presume es que cuando, para saltar esta regla de más de 500, menos de 500, es que cuando una cosa es que se detecte un contrabando de menos de 500.000 pesos en un solo ítem, con lo cual, a ver, era obvio que iban a verificar, si tocaba un canal de verificación, era la misma mercadería siempre, a que haya varios ítems, que entonces ahí, como hay que hacer una selectividad, se puede especular con que justamente estos fibrones no sean detectados. Y estamos hablando de un contrabando. Entonces, por eso se salta la regla genérica de más de 500, menos de 500 y se lo trata como él. ¿Ok? Con respecto al decomiso de usted y la destrucción, con respecto al trabajo, si es menor a 160, también se destruye, ¿no? Sí. No es contrabando menor. ¿Qué se hace? Siempre. En el caso del tabaco y sus derivados, sin importar si va a ser tratado como infracción aduanera o como delito aduanero, se decomisa y se va a destruir esa mercadería. ¿Okay? Bien, eso está en el 947, última parte, para que lo puedas ver. Cuando se trate de las mercaderías enunciadas en el párrafo anterior, el servicio aduanero procederá a su decomiso y destrucción. Y ahí está hablando de menos de 160. Así que te lo dice re claro que teniendo el tratamiento de infracción aduanera, igual se va a destruir esa mercadería. Bien, ¿qué pasa si nosotros tenemos en este caso dos sanciones, multa y comiso, y por X motivo la mercadería no la tengo? O sea, la mercadería no se puede, el código dice aprender. Aprender va con H en el medio. Aprender. ¿Por qué? Porque el término tiene que ver con tomarla, agarrarla, ¿ok? Para el decomiso. Entonces, cuando esa mercadería no se puede aprender por algún motivo, el comiso de la mercadería se va a sustituir por otra multa, ¿ok? La multa esa equivale a una vez el valor en plaza de la mercadería. ¿Cuánto equivale? Una vez el valor en plaza de la mercadería. Bien. Claro, porque esto se los digo para que no se confundan, que una cosa es la multa, o sea, esta infracción, este contrabando menor, tiene dos sanciones, una multa y el comiso. Listo, multa. Acá, comiso. Ahora, no puedo realizar el comiso. Bueno, sustituyo el comiso por otra multa. O sea, me van a aplicar de 2 a 10 veces acá. Y acá, si no pueden aprender la mercadería en el comiso, le van a aplicar una sustitutiva del comiso una vez el valor en plaza. Que la mercadería haya desaparecido. Porque uno tiene que siempre pensar en que la posibilidad de detectar este tipo de cuestiones es, claro, es en el momento, obviamente que está, pero también puede ser que ya se haya ido. Entonces, en ese caso, con este departamento de documentos cancelados, se detectó algo que en principio es contrabando, por el monto contrabando menor, voy a buscar la mercadería y la mercadería no la puedo prender. ¿Está bien? Entonces, listo. Porque ya no está o porque fue una exportación. Entonces le voy a sustituir ese comiso por una multa igual al valor en plaza de la mercadería. ¿Ok? El otro supuesto en el que, siendo una mercadería que no supere los 500.000, con el caso de tabaco y sus derivados no supere los 160.000, y tampoco se le da tratamiento de contrabando menor, el tratamiento de infracción, es en el caso de que el sujeto
que lo comete, ¿qué tenía? Había sido condenado, obviamente con sentencia firme, siempre recuerden eso, por alguno de los delitos del 863, 864, 865, o sea, por todos los delitos que ya sabemos de contrabando o su tentativa, o por infracción de contrabando menor. O sea, no solo es reincidente por un delito anterior, sino también que haya sido condenado por sentencia firme por una infracción de contrabando menor. Entonces, en ese caso, como sos reincidente, no te aplico esto. No, marche presos, contrabando solo. ¿Está bien? Este es el artículo 949 del Código Aduanero. Bien, el 950 lo que me dice es que, como vuelvo a repetir, el contrabando menor no deja de ser un delito, los delitos admiten distintos tipos de actuaciones de los sujetos. ¿Qué quiere decir? Normalmente en un delito, no digo que sea imposible, no actúa una sola persona, porque es necesario, casi siempre, de la colaboración de otras personas. Entonces, lo que está diciendo el código acá, que obviamente van a ser tratados de la misma manera el autor del delito de contrabando menor, o de la infracción de contrabando menor, como quieran decirla, siempre sabiendo que es un delito tratado como, pero también van a estar involucrados todas las personas que de alguna manera o indicaron a otro cometerlo, que sería un instigador, o colaboraron de alguna manera, que serían los partícipes necesarios o secundarios dentro de esto. Eso es lo que dice, básicamente son todos responsables. Artículo 950, las penas previstas en el artículo 947 para el autor del contrabando menor también se aplicarán a quien hubiera determinado directamente a otro cometerlo, ese es el instigador. Al que cooperare de cualquier modo a su ejecución, esos son los partícipes, cooperaciones de participación o complicidad, o al que prestare una ayuda posterior, cumpliendo promesas anteriores a la comisión de la infracción. ¿Okay? Todos ellos van a tener la misma pena. Como acá estamos hablando de, sin meternos en lo que es procesal penal, sí tenemos que decir que como yo este contrabando lo voy a tratar como una infracción aduanera, el proceso va a ser a través de un sumario, como el de cualquier infracción, y el que lo va a resolver, ¿quién es? La autoridad aduanera. A diferencia de lo que pasaría si es un delito, si se trata como delito. Porque en el caso de que se trate como delito, este contrabando, ¿a dónde voy? A la justicia. Solamente los jueces son los que pueden sustanciar un proceso penal por un delito, porque hay una pena privativa de la libertad. Y acá la autoridad aduanera. Claro, en el caso del contrabando menor, el sumario lo instruye y lo resuelve la autoridad aduanera. Ese es el artículo 951. El 952 ya lo dije, que tiene que ver con el valor en plaza de la mercadería, quién lo va a determinar, que es la autoridad aduanera. El 953 lo que dice es que este monto, que yo les digo que en mi código tengo 100.000 y en realidad son 500.000, en el tabaco tengo 30.000 y son 160.000, ¿por qué se los digo? Más allá de que mi código es viejo, pero se los digo porque los montos, estos montos, todos los montos del código aduanero, se deben actualizar. Es obligación actualizarlos. Entonces, cada tanto, si esto es una ley, el Congreso de la Nación va a sacar otra ley que va a modificar estos montos. ¿Okay? Eso es lo que dice el 953.
que los montos deben actualizarse en forma automática el 31 de octubre de cada año y que van a empezar a regir a partir del 1 de enero del año siguiente. ¿Okay? Bueno, eso dice el 953. Que sería actualización monetaria. Si ustedes quieren resumirlo de alguna manera, es los montos establecidos para esta infracción de contrabando menor serán actualizados, obviamente, anual, en forma anual. Y ya está. Bien, hasta acá entra en el examen, ¿ok? Incluyendo esta infracción. Ahora vamos a avanzar, ya me siento mucho mejor, así que puedo avanzar. Vamos a empezar con otra infracción que es un poquitito más compleja, porque tiene varios... ¿Cómo? ¿Con otra infracción? No, no creo, no. El contrabando menor es sencilla. O sea, tiene la complejidad de entender esto de es un delito, pero se trata como infracción y qué sé yo, pero nada más. Nada, no se van a confundir. Aparte, mínimamente hasta, bueno, igual son y 20, hasta y media, digamos, quiero tenerlos acá retenidos. Sobre todo porque son re poquitos encima, no los quiero tener de cualquier hora. Los de sus casas, nada. Ya después del primer parcial, ¿quién dijo? Disculpe, profe, se me había cortado la luz. Marta, perfecto. Bueno, empecemos con declaración inexacta. La palabra te lo está diciendo, declaración inexacta. Se supone que la regla general es que... Perdón, ¿esto ingresa para el segundo parcial ya? 88-1601. Fernández Rocío. Rocío, vos no me escuchás, pero te digo que es hasta contrabando menor. No, vos te habías ido, ¿no? Se me corta, sí, es la segunda vez que digo eso. Y el examen incluye hasta contrabando menor inclusive. Está bien, perfecto. Esto, lo que empieza a dar ahora, ya es para el otro. Eso le pregunto. Exactamente. Bien, gracias. No, de nada. Declaración inexacta entonces y otras diferencias injustificadas. En principio, repito, la declaración tiene que ser exacta. Porque cuando un sujeto, importador o exportador, realiza una declaración, la palabra que ustedes ya tienen que haber aprendido es que la declaración es comprometida. ¿Nunca la escucharon? ¿En valoración? ¿No? Medio atrasado, bueno. Normalmente cuando el importador y el exportador hacen un despacho de importación, un permiso de embarque, cualquier destinación, lo que hacen es una declaración comprometida. Como que se comprometen a que lo que están diciendo es exacto, es verídico, no es falso, ¿ok? Y está de conformidad a las reglas o a la normativa. Por eso se dice declaración comprometida. Entonces, la realidad es que toda declaración comprometida debe ser exacta. ¿Cuándo se cae en esta infracción? Cuando entre lo que se declaró y lo que resulta de la verificación física de la mercadería o control documental, o sea, de la comprobación, y en el caso de que no se hubiera detectado produjere o hubiere En el caso, podido... profe, perdón, me perdí. ¿Dónde te quedaste, Jazmín? En el caso... En el caso de que produjere o pudiere haber producido, y entonces el código establece 3 supuestos. El primer supuesto es un perjuicio fiscal. El primer caso, o sea, esta diferencia entre lo que se declara y lo que resulta de la comprobación, ya sea por un control documental, una verificación física de la mercadería, produjere o hubiera podido producir, en el caso de pasar inadvertida, y acá viene el primer supuesto, un perjuicio fiscal.
El segundo caso, una transgresión a una prohibición a la importación o a la exportación, a una prohibición de importación o exportación. Profe, disculpe, ¿puede repetir después de perjuicio fiscal? Sí, el segundo caso es cuando lo que se produce o se podría haber producido es una transgresión a una prohibición de importación o de exportación. Y el tercer supuesto que produjere o hubiera podido producir el ingreso o el egreso de un monto o de un importe pagado distinto del que correspondiere. ¿Ok? Son tres supuestos de declaración inexacta. La declaración inexacta entonces se da cuando difiere lo que se declaró con la comprobación, ¿sí? Ya sea por un control documental o una verificación, o las dos cosas, con verificación física de la mercadería. Obviamente si es un canal verde, no hay en este caso una comprobación in situ en el momento, sin perjuicio de que volvemos siempre a lo mismo. ¿Se puede dar una declaración exacta con posterioridad al libramiento a plaza de la mercadería? Sí. ¿Está bien? Pero se comprobará de otra manera. Y esa diferencia entre lo que se declaró y lo que resultó de la comprobación, en el caso de pasar inadvertida, o sea, en el caso que el servicio aduanero no lo hubiera detectado, produjere o hubiera podido producir A, un perjuicio fiscal, B, una transgresión a una importación, a una prohibición de importación o de exportación, o un ingreso o egreso desde o hacia el exterior de un importe distinto al que hubiera correspondido. Esos son los tres supuestos. ¿Cuál es la...? ¿Cómo? 954 del Código Aduanero. Artículo 954 del Código Aduanero. Ahí están los tres supuestos. Y el código termina diciendo qué pasa en el caso de que en el supuesto de una mercadería determinada se configuren más de un supuesto. ¿Qué significa? Que esa infracción de declaración inexacta, por un lado, ocasiona un perjuicio fiscal y por el otro lado hay una transgresión o una prohibición de importación o de exportación. Entonces, ¿qué pasa cuando se acumulan? Cuando hay varios supuestos en el mismo, se va a aplicar el que resulte de la pena mayor. Eso lo dice en la última parte del 954. Bueno, la sanción en esta infracción es multa. En el primer caso, esto es bastante sencillo. En el primer caso, si hay perjuicio fiscal, la multa va a ser de 1 a 5 veces el perjuicio fiscal. En el caso de que sea el valor del perjuicio fiscal o el perjuicio fiscal. En el caso de que la infracción que se comete es una declaración inexacta por una transgresión o una prohibición de importación o de exportación, la multa es de 1 a 5 veces el valor en aduana de la mercadería. Me cambia el modo de calcularla, ¿ok? Y en el tercer caso, que estamos hablando de ingreso o egreso desde o hacia el exterior de un monto diferente al que hubiera correspondido, va a ser una multa de 1 a 5 veces la diferencia entre lo que salió o ingresó y lo que tendría que haber salido o ingresado de divisas. Esto tiene que ver con ingreso y egreso de divisas. ¿Ok?
Profe, de 1 a 5 veces la diferencia, dijo. La diferencia exactamente de lo que tendría que haber ingresado o egresado y lo que hubiera correspondido, o sea, lo que ingresó o egresó y lo que hubiera correspondido que ingrese o egrese. Bien, acá tenemos básicamente lo que es cómo se configura presupuesto, cuál es la pena, multa, y cómo es la graduación de la pena, determinando si es perjuicio fiscal, valor en una aduana o diferencia. El código establece que cuando la infracción o esta declaración exacta tiene que ver con un faltante de mercadería, yo al tener un faltante de mercadería, la mercadería no la tengo, me falta. Con lo cual, probablemente no le pueda determinar el valor necesario o el perjuicio fiscal necesario para imponerle esta graduación de pena. Entonces, lo que hace el código es, me pone una multa de un monto determinado por bulto o tonelada. Y lo dice el 955. Me pone por una multa por bulto faltante, o si es una mercadería a granel por tonelada o fracción de tonelada. No les voy a decir el monto, porque como está desactualizado, ustedes directamente pueden decir que en el caso de mercadería faltante, cuando no se puede determinar a efectos de graduar una pena por esta declaración inexacta, se va a determinar en un monto determinado por bulto, o en el caso de mercadería granel por tonelada o fracción de tonelada. Punto. ¿Está bien? Ok. El 956 no me interesa, lo salteo. 957 está derogado, 958 tampoco, y pasamos al 959. ¿Qué me dice el 959? Me dice, configurar una declaración inexacta, o sea, hay una declaración inexacta, hay una infracción aduanera, va a haber 3 supuestos que pese a tener una infracción de declaración inexacta, no va a ser sancionado. ¿Ok? No va a ser sancionado. Bien, en este caso es cuando el error, o sea, el error, la ignorancia, lo que fuera, o sea, la configuración de la infracción, se comprueba a simple vista, se comprueba de la simple lectura de la documentación. O sea, se nota que es algo que es evidente, que se equivocaron, que declararon en forma inexacta. Simple lectura. Dice exactamente, la inexactitud fuere comprobable de la simple lectura de la propia declaración. ¿Ok? Es como muy evidente. No hay nada que me diga que hay algo raro. O sea, era obvio que se equivocaron a eso. Es el primero que no va a ser sancionado. Dice, en cualquiera de las operaciones o de las destinaciones de importación o de exportación, no será sancionado el que hubiere presentado una declaración inexacta, o sea, presentó una declaración inexacta, siempre que mediare alguno de los siguientes supuestos. El primero es surge de la simple lectura de la declaración, ¿ok? O de los elementos de juicio de esa declaración. O también cuando, volvemos a lo que dije antes, cuando utilicé estas posibilidades de declaro en forma inexacta a resultas de un antecedente sumarial o no sumarial, o declaro en forma inexacta ignorando contenido. Hay una posibilidad que se llama ignorando contenido, que justamente le digo a la aduana, che, mirá que voy a declarar de esta manera porque ignoro el contenido en algún aspecto, ¿no? Obviamente, entonces
para no ser sancionado por una infracción. O sea, termina el asunto. Era una controversia sumarial o no sumarial. No me dan la razón, caí en infracción aduanera. Pero no voy a ser sancionada. Tengo un ignorando contenido. Declaro como quiero. Viene la mercadería. Obviamente, en ambas situaciones es canal rojo obligatorio. Se hace comprobación, control documental, verificación física de la mercadería y resulta que está mal declarado. Es una infracción de declaración exacta, sí, pero no va a ser sancionada. ¿Ok? Porque utilicé esos mecanismos. Esto es el punto A. El punto B es, se configura la declaración inexacta, pero el monto del perjuicio fiscal es un monto escaso. Entonces, de hecho, el código me pone cuál sería ese monto. Menor a tanta plata, entonces no voy a ser sancionada, porque es escaso el perjuicio fiscal. Entonces no me sanciona. Y el tercer caso es cuando la declaración inexacta, el monto es de escaso valor. El monto del perjuicio fiscal es de escaso valor. El código pone que se considera escaso valor, me dice tanta plata, hasta tanta plata no se va a sancionar. No les digo el monto porque obviamente está todo desactualizado. Pero bueno, hay un escaso valor. Escaso valor, estoy hablando de escaso valor. O sea, yo tengo un código no tan viejo y ahora de 54 pesos. O sea, un escaso perjuicio fiscal. Y el tercer caso es cuando la declaración inexacta tenga que ver con una diferencia de cantidad de mercadería que declaré y lo que se comprobó, y que está dentro de las tolerancias permitidas. El código, y en realidad no el código, sino que la reglamentación, decreto 1001/82, establece cuáles son las tolerancias permitidas en general y para mercaderías específicas. El rango de tolerancia va de un 2% a un 6%. Entonces, ¿qué significa? Que, dependiendo de cada mercadería, si yo tengo una diferencia de mercadería que no supera el 2% del total, es una declaración inexacta. O sea, declaré 100 y tengo 120. ¿Muy bien? Es el 2%. No, ese es el 20%. Ok, 102. Vamos a suponer que tengo 101. Listo, no llega al 2%, es una declaración exacta porque hay uno que no lo declaré, pero no vaya a ser sancionado. Si declaré 100 y en realidad en la comprobación hay 120, supera la tolerancia permitida del código, hay que ver las mercaderías, ¿no? Pero la tolerancia llega del 2 al 6. No, yo lo que dije es que la tolerancia del código, dependiendo cada mercadería, va del 2 al 6. O sea, el 6 es el precio máximo de la mercadería. Pero para una mercadería, no para todas. Claro, exactamente. Por ejemplo, ahora cuando vamos a la reglamentación, porque la mayor parte de las mercaderías es el 2. A eso me refiero. La reglamentación va a imponer otros porcentajes distintos para distintas mercaderías. Por ejemplo, no es lo mismo un 2% de una virome que un 2% de planchas de corcho. ¿Por qué? O de un líquido. ¿Por qué? Porque los líquidos o las planchas de corcho o ciertas mercaderías, por sus elementos constitutivos, pueden tener, digamos, mucha más fluctuación en el peso, porque se hinchan y pesan más, porque se evaporan y entonces pesan menos, caso de los líquidos. Entonces, por eso el porcentaje no es igual para todas las mercaderías. Regla general, la mayoría de las mercaderías tienen un 2% de tolerancia, pero la reglamentación puede extender esa tolerancia hasta un 6%, y de hecho, el artículo 97 del decreto reglamentario 1001 nos determina algunas tolerancias distintas, ¿ok? Y
y dice, a los fines de lo previsto en el artículo 959, inciso C del Código Aduanero, que es esto, diferencias de cantidad, 1. Cuando se tratara de mercadería sólida, líquida o gaseosa, que en razón de sus condiciones intrínsecas o por circunstancias extrínsecas fuere susceptible de aumentar o disminuir su cantidad, se admitirá hasta un 4% de diferencia sobre la base de la unidad de medida. Dicha diferencia se elevará al 6% cuando se trate de corcho en planchas. Bueno, y el apartado 2 de este artículo faculta al Ministerio de Economía para aumentar o disminuir los porcentajes a que se refiere el apartado 1 de este artículo dentro de los límites fijados por el artículo 959. ¿Cuáles son los límites fijados? Del 2 al 6. ¿Está bien? Después, el 960 habla de la supeditación, que yo ya lo expliqué. Dice cuando en cualquier destinación de importación o de exportación se declara una mercadería en forma supeditada, en los términos previstos en los artículos 226 y 323, respectivamente, la eventual declaración inexacta efectuada en la declaración supeditada no será punible. Es el mismo caso que les dije de ignorando contenido, ya lo expliqué. Pasa que está en este artículo del código, nada más. Esto es supeditación a resultas de una controversia, sumarial o no sumarial. Caigo en infracción, buenísimo, pero no es punible, no me van a condenar. Cuando me remite el código, en este caso me remitió a dos artículos, 226 y 323, me está hablando de supeditación en IMPO, 226, y supeditación en EXPO, 323, nada más que eso, ¿ok? Me separa las destinaciones de IMPO y de Bueno, el 961 me ratifica algo que nosotros ya vimos, que cuando vimos los principios, que vimos lo de la ley penal más benigna. Y se acuerdan que yo les dije que la ley penal más benigna no se aplicaba cuando lo que se modificaba era el tratamiento aduanero o fiscal de la mercadería. Bien, artículo 961. La norma dictada con posterioridad a la configuración de la infracción que modificar el tratamiento aduanero o fiscal de la mercadería no surtirá efecto como norma penal más benigna a los fines de la aplicación de las sanciones contempladas en este capítulo. O sea, más allá de que yo lo tengo como un principio aplicable, que ya lo vimos, ley penal más benigna, el código me lo mete en esta infracción, expresamente, me dice, ¿ok? Bueno, última infracción y ya nos vamos a casa. Estamos re bien. Es re cortita, son 3 artículos y es re linda. Se llama mercadería a bordo sin declarar. Empiecen a pensar cuando tienen una infracción aduanera, relacionar palabras, ¿ok? Mercadería a bordo sin declarar. Bien, primera pregunta, ¿dónde se configura esta infracción? Diego Fioretti. Espera. ¿A bordo de qué? Listo, Diego. A bordo del medio de transporte, el que sea. ¿Ok? A bordo. Entonces, es una infracción que se configura a bordo de un medio de transporte, con lo cual sacamos a un despacho de importación o a un permiso de embarque. Estamos hablando de mercadería arriba de un medio de transporte. Así que para empezar ubicamos dónde se configura. Hay 3 supuestos en los cuales se va a configurar esta infracción. Bueno, primero que esté oculta en el medio de transporte. Oculta. La mercadería la encuentran oculta dentro del medio de transporte. El segundo supuesto es que esa mercadería se encuentre en lugares reservados para la tripulación. Y el tercer supuesto es que esa mercadería esté en poder de un tripulante.
Bien, ¿cuáles son las sanciones? Artículo 962 a 964. Son 3 artículos. El primero que estamos viendo ahora es el 962. ¿Cuál es la sanción al cometerse esta infracción? El comiso de la mercadería y una multa igual al valor en plaza de la mercadería. ¿A quién le voy a aplicar la multa? ¿Quién es el responsable por el medio de transporte? Bien, y un poquito más abajo que el ATA, y relacionado con el ATA. No. Transportista. ¿Sabes por qué? Porque recordá que el ATA va a ser solidariamente responsable. ¿Sabes que vimos la responsabilidad? Dijimos, por las acciones del transportista, el ATA es responsable solidario. Pero el ATA puede ser que no sea el que transporta, porque el ATA puede tercerizar en un transportista. Puede ser que el ATA sea el transportista también o que no. Entonces, para diferenciar y que no queden dudas, sea o no sea el mismo sujeto, la multa le es impuesta al transportista como obligado principal, como responsable principal, porque él tiene que velar por todo lo que pasa dentro del medio de transporte. Cuando en un medio de transporte se hallare una vez el valor en plaza de la mercadería, no deben olvidarse del nombre de la infracción, porque ya hay algo que no pasó, que es mercadería a bordo sin declarar. ¿Ok? Las mercaderías a bordo se declaran por distintos regímenes. Si yo tengo la comida de la tripulación, es que... ¿La costilla era? No. Otra. Provisiones. Rancho. La comida de la tripulación, los aparejos, los repuestos del medio de transporte, eso es rancho. Ahora, la pacotilla es los efectos personales de uso y consumo del tripulante. ¿Está bien? Bueno, entonces, ahí hay una declaración. Quiere decir que todo lo que está arriba del medio de transporte, de alguna manera es declarado. Y la tercera declaración que se hace en un medio de transporte tiene que ver con la relación de la carga. O sea, todo lo que el medio de transporte trae de un montón de personas. Eso se llama manifiesto de carga. Muy bien. Que es el responsable LATA de presentar el medio de transporte ante la aduana y hacer la relación de la carga a través del manifiesto. ¿Okay? Entonces, no hay nada que no tenga que estar declarado en un buque. Si está no declarado, mercadería a bordo sin declarar, es una infracción aduanera. Bien, 962, entonces lo leo rápido, es exactamente lo que acabo de explicar. Cuando en un medio de transporte, me dice, entonces va cualquier medio de transporte, se hallara mercadería oculta o en lugares reservados de acceso reservado a la tripulación, segundo supuesto, o en poder de algún tripulante, tercer supuesto, que no hubiera sido oportunamente declarada ante el servicio aduanero, corresponderá el comiso de la mercadería en infracción, así que tenemos sanción de comiso, y se aplicará al transportista una multa igual a su valor en plaza. Bien. ¿Qué pasa si esa mercadería a bordo sin declarar es una mercadería cuya importación o exportación es prohibida? La multa se agrava. ¿Ok? Artículo 963. Y entonces, en lugar de ser la multa de una vez el valor en plaza, va a ser de 2 veces el valor en plaza. Para la mercadería a bordo sin declarar, cuya importación o exportación es prohibida. El comiso sabemos que va para cualquiera, prohibida o no prohibida. Bien, si nosotros hablamos de que una mercadería tenía que estar declarada y no fue declarada, quiere decir que podríamos decir también que es una declaración inexacta.
porque yo tenía obligación de declarar algo y no lo hice, con lo cual sería como una declaración inexacta. ¿Sí? Declaré en rancho lo que iba en rancho, declaré en pacotilla lo que iba en pacotilla, declaré en relación de la carga en el money lo que tendría que ir y esa mercadería no la declaré. Entonces hay una mercadería no declarada cuando debería haber sido declarada y podríamos decir que es una declaración exacta. O sea que podría, en principio, aplicarle la infracción de declaración inexacta que acabamos de ver. Pero el código me dice que no. Me dice, si la mercadería está dentro de esta infracción aduanera, mercadería a bordo sin declarar en cualquiera de los presupuestos, no se le va a aplicar la infracción de declaración exacta. La voy a sancionar por esta infracción que es más específica. ¿Ok? Dice el 964, en los supuestos previstos en el artículo 962, no será aplicable lo dispuesto en el artículo 954. El 954 es declaración inexacta. ¿Está bien? Bueno, hemos concluido. Ya terminamos cuando teníamos que terminar, pero así ya les daba estas dos infracciones. En realidad siempre para el primer parcial entran las tres. Como este cuatrimestre, por eso mismo, como este cuatrimestre tuvimos, entre que yo tuve reemplazo más los feriados, preferí directamente darles la primera sola para el examen. Bueno, clase que viene, ay, yo ya estaba sacando a los chicos de afuera. Clase que viene, recuerden ustedes los turnos, por favor, de examen. Y después yo veo lo de los apuntes y vos cualquier cosa recordame por WhatsApp. Así. Dale, ¿listo? Profe, ¿cómo era el horario? Perdón. El horario, supongo que vos estás en el segundo horario 20-30 horas. Sí, por Z, 20 y 30. 20-30. Gracias. Profe, ¿qué es por apellido? No sé, no lo escuché en qué momento lo dijo, porque entré tarde a la clase anterior también. Candia Jazmín, primer turno. Dale. Nos vemos. ¿La de 7 a 8 y media? ¿De cómo? Vos, De primer 7 a turno de 7 a 8 y media. Perfecto, gracias, profe. Sí, bueno, en realidad yo estoy hablé con la facultad y de hecho la primera lista que hicieron a mí me cambiaron porque a mí me tocaba. Pero vos venís una sí, una no. Sí, pero no cuando me toca. O no, sea, no importa. Me toca al revés. No, el tema es los que no vienen nunca presencial. Ah, ok. ¿Entendés? Y se me quedan en sus casas. O sea, cada vez tengo menos gente acá y más en sus casas. Ah, ok. No están viniendo. Una sí, una no, No, me importa sí. si me toca o no me toca. Mientras vos, en tu caso, explicaste una situación, listo, chau, ya está. No, no tenés ningún puntito de nada, porque yo ya lo sé. Pero el tema son los que, ¿entendés? No cumplen nunca con nada, ningún régimen, no olvidate. ¿Cómo es el horario de la A, la letra? Era hasta López de Neira Lucas, inclusive primer turno. ¿Vos también? Sí, de López. Sí, que yo quiero saludarte. No, vos sos López de Neira, justo. Listo, ok. Nos vemos, chau chicos, gracias. Chau chicos, acá en virtual, nos vemos la clase que viene. Chao, profe. Chao, profe. Chao, buenas noches. Igualmente, chao, buenas noches, que termine linda la semana.